Este material de apoyo se edita y se publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En este caso vamos a complementar el material que ustedes tienen en la plataforma EVA, que corresponde a códigos generales de los planos de eléctrica. En particular vamos a ver no circuitos eléctricos, sino que vamos a ver la simbología que corresponde a los planos para edificaciones. Bien, disculpen, voy a poner el puntero como láser. Ahí está. Bien, entonces, en este caso ven que la primera de las diapos que les mostramos, la primera de la secuencia que les mostramos, es dos cortes de albañilería, una planta baja y un corte AA. ¿Por qué partimos de los cortes de albañilería? Porque los planos de eléctrica para instalaciones eléctricas, ¿verdad? Y acondicionamiento lumínico, se toman los planos de albañilería para conocer cómo es el local, en sus dimensiones, en planta, sus instalaciones, en este caso que es una industria, tiene equipamiento, y el corte vertical para ver cómo es el techo y a qué altura, ¿verdad?, tiene, en el caso de que tuviera un entrepiso, un puente grúa, como en este caso, o la estructura del techo, a qué altura está, por dos motivos. Primero, para poder dimensionar la instalación eléctrica, y en segundo lugar, como estos planos se usan para construir, por eso esta imagen que les acabo de posicionar, donde les estoy señalando, ¿verdad?, que se ven los hierros de hormigón armado con los ductos de eléctrica que van a quedar dentro del hormigón armado, es necesario ver si es posible tener estructura física en el local para poder soportar o apoyar la instalación eléctrica y el acondicionamiento lumínico, o sea, las luminarias, las luces. Entonces, si bien no se usan exactamente como se representan los planos de albañilería, en cuanto a grosores, trazos y demás, sí se parten de ellos. Lo primero que notamos entonces es que vamos a ver que se denominan de la misma forma que se denominaban en albañilería, o sea, los títulos, ¿verdad? Y acá ya pasamos a ver un primer plano de instalación eléctrica, en el cual, como les mencioné y les mostraba en la diapo anterior, ¿verdad? El título, en este caso, también hace referencia en la lámina a el nivel de piso terminado de esa planta. En este caso, planta segundo piso. Es una lámina con formato normalizado, con margen, con la rotulación, debería tener notas de unidades, referencias, o sea, antecedentes de quién lo relevó, si corresponden a datos que fueron manejados por otros técnicos, las fechas en que esto ocurrió, pero se incluye la planta, ya que se trabaja sobre las plantas, sobre los cortes horizontales, se dibuja la instalación eléctrica, y podría dibujarse en este borde superior derecho que les estoy indicando ahora con el puntero láser, ¿verdad? En la columna que queda sobre el rótulo, podría dibujarse una planta de ubicación que permitiera entonces conocer todo el predio, todas las instalaciones que hay en ese padrón, un poco la industria, porque tal vez se está solamente mostrando un sector de esta planta de segundo piso, y si fuera el caso de una industria, podría ser un depósito, un almacenaje, una sala de calderas, y sería necesario entonces ubicarla con respecto a la totalidad de las construcciones, o del predio, o del padrón. Luego aparece. Luego, inmediatamente lo que tenemos es la simbología de eléctrica, ¿verdad? Que se dan todos los símbolos que se hayan usado o que se estén usando en esta lámina y en otras, y luego qué significado tiene ese símbolo. Y podría darse también, ¿verdad? Si tenemos acondicionamiento lumínico, o sea, las luminarias, las luces, podrían darse datos que corresponden a esas luminarias y que permitan conocer el tipo de luminaria que se está usando, y algún dato del fabricante, y otros datos también, ¿verdad? Si tenemos equipamiento, tanques y demás,
equipos que permitan entonces conocer cómo sería esa instalación, o si hay que tener algo en particular en cuenta para esa instalación. Lo principal entonces es las notas, referencias, la indicación del título, la simbología y las referencias y la simbología con respecto a el acondicionamiento lumínico. Esto tenemos otra planta de eléctrica, en este caso se dibujó, está representada la planta baja de un edificio de residencial de apartamentos, luego tenemos que hay una planta a nivel menos 1,20, tenemos sobre el rótulo la simbología nuevamente, notas, un detalle de un ducto, y acá hay algo anecdótico que aparece interesante, que son cotas, y cotas en altura. O sea, en el plano muchas veces no se incluyen las cotas en altura, o sea, a qué altura está de nivel de piso terminado un tablero, un interruptor, un tomacorriente, y se incluyen como nota especificándolas, ya que son comunes a todos los casos o a casi todos los casos. Lo otro anecdótico de este plano es que aparecen dos cortes verticales, el corte AA y el corte BB. Un corte transversal y un corte longitudinal que, si ustedes observan, se indican como se indican habitualmente los cortes también en albañilería. También son proyecciones ortogonales, lo único que está graficada la instalación, ¿verdad?, eléctrica, y también acá la instalación, el acondicionamiento lumínico también está graficado. En este caso, ¿por qué se incluyó estos dos cortes? Bueno, es un caso, como les decía, particular, porque en realidad aquí no hay dos niveles, sino que hay tres niveles representados que se están vinculando en altura. Tenemos un nivel, que es el que corresponde a la calle, el menos 1,20, y un nivel intermedio, al ser las cocheras del estacionamiento, que vincula esta rampa. Entonces era bastante difícil, seguramente el técnico lo evaluó de esa forma, poder identificar en la planta cómo eran esas conexiones. Por eso es que se dieron estos dos cortes verticales. Pero en general no van a encontrar cortes verticales, sino que lo que van a siempre, la información se va a dar a través de cortes horizontales, plantas. Bien. En otros planos se puede incluir en esas láminas, junto con las plantas y la demás información que ya vimos, los diagramas unifilares. Esta simbología que ven acá que dice tablero L, es la simbología que corresponde al interior, a las puestas que se dan y al ordenamiento de esas puestas en el interior del tablero. Esto, como les decía, puede representarse en la misma lámina donde está la planta, o muchas veces realizarse una lámina independiente con formato, margen, rotulación, referencias, notas, ¿verdad? Planta de ubicación también que permita ver a qué corresponden estos tableros, para informar cómo es entonces, como les decía, la distribución interior del tablero. Bien, otros tipos de planos que pueden encontrar son planos que hacen detalles constructivos. En este caso, si ustedes observan, corresponde prácticamente a un plano de estructura de civil, en el cual se está representando datos de perfiles normalizados, de cómo quieres que se realice la unión para estas tapas de estos canales, ductos por los cuales van a pasar las canalizaciones. En este caso, yo conozco el plano y les digo que corresponde a la canalización a los transformadores en el caso de una subestación de UTE. Y para construir lo mismo en este caso, en otros, es necesario entonces tener también estos datos que son o se relacionan, son específicos o se relacionan con estructuras. Esto también forma parte entonces de los recaudos de los planos de instalaciones eléctricas para edificaciones, ya que, como les mostré en la primera diapo, son esos planos para construir esa instalación. Ahora sí nos metemos de lleno en la simbología del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Y en este caso la simbología que se solicita a nivel de nuestro territorio es la de UNIT, y la que corresponde es la 24 del año 48,
que se actualizó en el año 2004. En este caso lo que vemos, lo primero que dice la norma es a qué caso se va a aplicar. Y dice que establece los símbolos gráficos que se van a usar en instalaciones eléctricas de edificios, plantas industriales comerciales, etcétera. Que incluye por etcétera todos los demás programas que puedan, que existan o que puedan surgir hasta que la norma cambie, como es, por ejemplo, programas de enseñanza, como son programas deportivos, como son programas de salud, y se usa entonces para representar las canalizaciones, líneas, aparatos, etc. O sea, todo aquello que forme parte o directa o indirectamente de la instalación eléctrica para esos casos que mencionamos. Esto es una imagen en el cual yo les doy la simbología de eléctrica, pero también me parece interesante mostrarles que esa simbología, hay algunos aparatos que actualmente se encuentran, se usan, se instalan, están aprobados y se instalan, pero que la normativa, ¿verdad?, todavía no los ha incorporado. Fíjense que la normativa es del año 2004. Y lo que se suele hacer es, en la simbología se menciona cuál es la simbología UNIT, y aparte se menciona cuáles son los símbolos bastardos, como dice acá, que fueron creados con fines específicos, o sea, aquellos que fueron diseñados, creados por aquel que presenta el plano. O como en este caso, se incluyen todos en el listado, y como se sugiere acá, se le ponen un asterisco, y el asterisco puede ser a los que corresponden a la simbología UNIT, o puede ser lo opuesto, a los que no corresponden a la simbología UNIT, como el teléfono, los datos de computación, etc. Bien, o sea que ya vimos entonces que para los planos cumplen con la normativa de formato, rotulación, notas referencias, identificar con el título la planta según albañilería, se presentan las plantas escaladas a la misma escala de albañilería, o sea, 1,50, 1,75, 1,100, puede dibujarse una planta ubicación, pero como se tratan de planos de eléctrica, debe existir siempre la referencia a la simbología de eléctrica y una referencia al acondicionamiento lumínico si existiera. Ahora pasamos a ver qué pasa con esas plantas de albañilería cuando se dibuja la instalación eléctrica sobre ellas. En este caso tenemos una planta de albañilería que es perfectamente reconocible para ustedes, en la cual debería estar el nivel de piso terminado, que se señala con el símbolo, ¿verdad?, que se usa en las plantas, y el nivel se corresponde con los niveles de albañilería. También deberían señalarse las funciones que se cumplen en cada uno de esos espacios en los cuales se va a calcular y a diseñar la instalación eléctrica, y en definitiva dibujarla, porque esa función va a permitir conocer entonces por qué esta instalación eléctrica, y datos más específicos como la potencia, ¿verdad?, como el tipo de luminarias, las canalizaciones, las secciones. Pero en cuanto a la representación de albañilería, podemos notar que primero todos los trazos son uniformes, no se diferencia lo que es la estructura cortada de la estructura vista. O sea que debería generarse una nueva capa, si se dibujara en CAD, que se llamara estructura eléctrica, y poner un trazo. Y el trazo en este caso correspondería a la proporción 1. O sea, la proporción menor, porque es un respaldo para ver la instalación eléctrica, que es el objetivo de estos planos. Se representa entonces tanto la estructura vista como la cortada con el mismo trazo, y acá podemos apreciar, en este caso que les estoy mostrando, que dice duchas, que también se representa la proyección de entrepisos, de escaleras o de huecos que puedan existir en el cielo raso. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque si yo tengo que representar la instalación eléctrica y acá hay un hueco, no podría tal vez colocar una puesta, una luminaria en este punto, o sostener, soportar, apoyar la instalación eléctrica.
Entonces también la estructura proyectada con el trazo discontinuo, pero con el grosor de trazo menor. Todo el plano, todos los planos, y en este caso tanto la eléctrica como la albañilería, se mantienen dibujando en color negro. Y la otra observación importante es que se sugiere quitar las aberturas, o sea, la capa de aberturas debería apagarse si se trabaja en CAD, para que entonces tanto los marcos como las hojas de ventanas y de puertas no quedaran dibujados. Es bueno considerarlos, ya que al ver cómo abre la puerta, acá les estoy mostrando una posible batido que puede tener esta puerta, no debería quedar este tomacorriente escondido detrás de la puerta o un interruptor escondido detrás de la puerta, y es bueno considerarlas a partir del plano de albañilería, pero una vez que se diseñó y ya se conoce a partir del plano de albañilería cómo sería, también es correcto no dibujarlas porque facilitan la lectura, la visualización y la comprensión de la instalación. La otra consideración que hacemos es entonces que también la parte de albañilería se dibuja sin acotado. La albañilería no es necesario acotarla porque ya se conoce en el plano de albañilería. Bien, tenemos entonces aquí la instalación eléctrica, que es la que se destacaría, o sea, las líneas, las canalizaciones de eléctrica. Después vamos a ver que hay distintos trazos, según sean subterráneas, sean aparentes, sean vistas, pero en este caso, ¿verdad? Las canalizaciones serían con el grosor mayor, con grosor 4, y las puestas, o sea, la simbología que se alimenta, como este centro, como este tomacorriente, como este interruptor, en esos casos serían con el trazo intermedio, el trazo 2. Bien, aquí tenemos entonces un corte vertical, el cual les sumé para comprender mejor qué es lo que se representa de la instalación eléctrica en esta planta que corresponde al nivel 100, ¿verdad? En particular la unidad 101. En esta planta se representa todo lo que corresponde a este nivel. Lo que está representado o la instalación que corresponde a este nivel, que está embutida, o sea que estaría oculta dentro de este espesor del cielo raso, del techo, lo que está embutido y puede estar escondido entonces dentro de este piso, que sería este piso que estamos visualizando acá, lo que estuviera embutido en las paredes perimetrales y en los tabiques interiores, que corresponda a esta planta o a esta unidad o a este sector que estamos representando. Y todo lo que es exterior también se representa, ¿verdad? Ya sea en los muros perimetrales, en los muros, en los tabiques interiores, o lo que es el cielo raso, que sería el techo de esta unidad, o lo que es el piso. Ahora, si lo que está en este piso, que es el cielo raso de esta unidad que estamos considerando, hay canalizaciones que pertenecen a esta unidad del piso 200, en esta representación no se realizan. ¿Por qué? Porque se confundiría. O sea que en esta planta, repito, solamente se representa todo lo que corresponde a esta unidad, sea que esté en el techo, en el piso, en las paredes perimetrales, en las paredes interiores, oculto o visto. Y se representa simbólico, como ustedes pueden observar acá, y yo ya les mencioné alguna de esas simbologías. Entonces acá tenemos un resumen, ¿verdad?, de la representación de los planos de albañilería, porque luego vamos a empezar con lo que corresponde a la simbología de eléctrica. Son escalas de albañilería, 1,50, 1,175, no se dibuja el acotado de la albañilería, se hace toda la albañilería con trazo uniforme, sin jerarquización de trazos, de estructura cortada, de estructura vista, sí con distintos trazos para las proyecciones. Los trazos van a ser en este caso el trazo 1, ¿verdad? Es un apoyo, el trazo de menor proporción. Se debe representar los niveles de piso,
la denominación de los locales, se representa sin aberturas, sin marcos, sin hojas, se indican los huecos del techo al tener las proyecciones, ¿verdad? O los huecos en el piso, no se indica, no es necesario indicar barandas, y todo aquello que corresponde entonces a albañilería y que pueda estar afectando la eléctrica, se representa. Pasamos ahora a ver un criterio para acotar. En el criterio para acotar ya vimos que la albañilería no se acota, pero sí se acota la instalación eléctrica. Y se acota a eje de cada símbolo. O sea, si yo tengo que acotar este símbolo o tengo que acotar este círculo que corresponde a un centro, lo haré al medio con respecto a algo construido. Y algo construido que sea lo próximo en X y lo próximo en Y. Pero ¿qué se acota en la instalación eléctrica? En la instalación eléctrica se acota nada más que aquello que el instalador pudiera no visualizar directa y correctamente en qué ubicación se instalaría. O sea, en otras palabras, este interruptor queda claro que va a estar ubicado en esta posición. Este interruptor, estos dos interruptores quedan claros que van a estar ubicados en esta posición. Este tomacorriente que está acá en la esquina, queda claro que se quiere sobre este plomo de pared y lo más próximo que el instalador pueda en la esquina. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede con estos tomacorrientes, verdad? Que están ubicados sobre este plano de esta pared, que se denominan, se identifican con el número 12. En este caso, que están en puntos intermedios, no queda claro cuál es su ubicación. Entonces, podría ser necesario acotarlo, lo mismo que estos que se identifican como 3. De esta forma, entonces, se acota con la línea de cota, las líneas de referencia, que acá no se están visualizando, pero estarían las líneas de referencia, y el número escrito arriba, cómo se acota en albañilería. Lo mismo en este caso. Y si quisiéramos acotar un objeto con respecto al eje Y, observamos que se acota también con el número a la izquierda, al centro del símbolo y al borde del muro, ¿verdad? Que permitiría entonces instalar esta puesta o este tomacorriente o la caja para el tomacorriente. ¿Qué pasa con los baños y las cocinas? Bueno, en el caso de una vivienda en baños y cocinas, pueden haber algunos símbolos que correspondan con algún aparato que no sea tan específico. Por ejemplo, el interruptor que se quiere en este sector. Pero en estos casos, por lo general, se hace o un detalle o se dan las ubicaciones exactas porque no pueden interferir después con los placares, los armarios, incluso con el revestimiento. Por supuesto que si estamos hablando de una industria, de un vestuario, de una oficina en la cual se quieren interruptores para computadoras en un punto específico, de aulas de clase con laboratorios, eso también, ¿verdad? Debería acotarse y ahí puede ser que el plano general de albañilería no lo permita y que se tenga que tomar cada uno de esos sectores y representarse a una escala con menor reducción para acotar correctamente en altura y en horizontal, ¿verdad? Esas ubicaciones. Bueno, ahora pasamos a ver la representación de los diferentes tipos de canalizaciones. Y ya vimos que el trazo era del grosor mayor, en negro, y ahora acá vemos qué pasa, como les decía antes, con las canalizaciones embutidas. Las canalizaciones embutidas son, como les muestro acá, aquellas que van a quedar ocultas, sea en el techo o en el piso, porque van a quedar dentro del hormigón, o en las paredes, ¿verdad? Y se suelen representar, ¿verdad? Con trazos, ¿verdad? Con arcos, con trazos curvos, con trazos que no sean rectos y que no tengan por qué respetar la geometría de esos locales, porque con eso se está diciendo que, bueno, se colocan como libremente, ¿verdad? Pensando más en la construcción, ¿verdad? Y no se va a definir por dónde va esa canalización, más que cuáles son la secuencia y la canalización, ¿verdad? La conexión que se desea. Entonces, en estos casos, se dibujan libremente, aunque pueda haber algún trazo recto, ¿verdad? Como este, ¿verdad? Porque es el trazo más claro que quedaba acá.
Cuando se cruzan las canalizaciones, no es necesario hacer un salto, o sea, poner un arco de media circunferencia. Eso solamente se usa para circuitos eléctricos y en tableros. Es necesario indicar cuál canalización iría arriba o cuál conducto iría arriba y cuál abajo. En estos casos se sabe que se van a cruzar y se dispone en obra cuál sería el que va abajo y el que va arriba, y si estuviera uno alimentado del otro, o sea, que hubiera una derivación, en esos casos tendría un puntito negro que estaría indicando que ahí hay una derivación, o sea, hay una conexión, en este caso, entre las 4 canalizaciones. Bien, acá vemos canalizaciones, ¿verdad? Cómo quedaría la canalización en ese cielo raso que corresponde a este nivel una vez que se llenó la losa, el centro, ¿verdad? Donde se va a, luego que correspondía a ese símbolo. Acá vemos la canalización antes de llenarse la losa, vemos los hierros de la malla de la losa y la canalización. Esto correspondería a este centro, si luego cuando se llene la losa o se mira desde abajo el encofrado. Acá tenemos, ¿verdad?, ya enhebrado, una vez que se llenó, ya enhebrado, ¿verdad?, para colocar las cajas en una canalización también embutida. Las cajas de tomacorrientes, ¿verdad? Que acá hay un tomacorriente con llave, como es este caso, ya tomo para mostrarles, ¿verdad? El símbolo y el tomacorriente con llave, acá hay dos tomacorrientes con llave, uno y dos tomacorrientes con llave, ¿verdad? Que están próximos, y bueno, y acá se decidió por el instalador, a partir de la altura que se definió, como veíamos antes, eso sí, se define la altura a eje de esta caja, con respecto a piso terminado, pero su ubicación no fue necesario acotarla porque se mostraba próximo a determinado sector. Bien, ahora vamos a ver canalizaciones aparentes, o sea, canalizaciones que son vistas. En este caso, entonces, tenemos un ducto metálico, podía ser de plástico, y tenemos el caso de bandejas, que es lo que se usa para industria. Entonces, en este caso sí, se dibuja nuevamente en negro con el mayor grosor, con trazo continuo, lo mismo que las anteriores, pero en este caso vemos que para el ducto se dibuja un rectángulo que se corresponde con el ancho, en este caso le pusieron ducto nuevo, le escribieron ducto nuevo, ¿verdad? Porque es una ampliación o una reforma, pero deberían darse los datos de ese ducto, o decir una bandeja de tales características, con tales dimensiones, aquí o en las notas y las referencias. Y por supuesto la altura a la cual se debe instalar esta bandeja. Luego también acá tenemos entonces estos ductos, estas canalizaciones, que en este caso, luego que corre por la bandeja la alimentación que viene desde este tablero E, se alimentan estos 3 puestas, que son luminarias, la E2 y las 2 E3, y la E2 y la E3, ¿verdad? Que estos son tuboluz. Ya tomo este símbolo para mostrarle que corresponde a este tuboluz. En este caso que tenemos acá en particular, se corresponde con este caso, es similar a este caso. Esto es una cajita de registro que tenemos aquí, que vieron que al no darse la altura de las canalizaciones, entonces está la ubicación del rectángulo que corresponde, del símbolo que corresponde al tubo luz, la línea horizontal, que sería esta, y luego el punto en el que baja, que en este caso tiene la caja, pero si no la tuviera, entonces sería un encuentro de las dos líneas, o sea, sería una T con las dos líneas eh, conectándose. Bien, y acá lo que vemos es que tanto la canalización, que era, como en el anterior vimos, las embutidas, ¿verdad? Como las que vemos ahora, que son las vistas, cuando no son ductos, se representan con un trazo continuo de mayor grosor. La diferencia está que en este caso sí se sigue el recorrido del local para mostrar, ¿verdad?, al instalador por dónde se quiere, y en el diseño también tener en cuenta por dónde se quiere que esa instalación y sobre qué elementos físicos
estructura metálica de techo o lateral u hormigón armado, como en este caso, en estos dos casos, se quiere apoyar. Bien, acá tenemos otro caso de canalizaciones, en este caso la imagen que les muestro es de una industria, de un frigorífico, tenemos las canalizaciones, y en este caso, ¿verdad? Y en todo, en este caso en particular, y en todos los casos que se den, no se representan los soportes. Si se representaran los soportes, sería en un detalle como vimos en la canalización de la subestación, no en el plano de eléctrica, en las plantas de instalación eléctrica. Acá la bajada que se da de la bandeja a la puesta, ¿verdad? O del tablero, no sé, a conectar otra puesta, en este caso tampoco se visualiza acá, ¿verdad? No se visualiza cuando baja, porque repito, no se dan en altura, no hay un símbolo para marcar, ¿verdad? Que bajan o que suben, todo lo que está contenido dentro de ese mismo ambiente, como vimos cuando explicamos que la diapo en el corte, en la perspectiva vertical. Bueno, ahora vamos a ver otro caso. Vimos cuando eran embutidas, vimos cuando eran vistas o aparentes, que eran las exteriores, ahora vamos a ver las canalizaciones subterráneas. Las subterráneas se consideran cuando van en un piso exterior, por ejemplo, y puede haber tierra o algún pavimento, pero también se representan con este mismo trazo discontinuo cuando sean interiores y pueden pertenecer a un piso intermedio, ¿verdad? A un primer piso, a un segundo piso. Cuando pertenezcan de esa forma a un piso intermedio o a un entrepiso, una plataforma, también se representan de esta forma porque se diferencian entonces de las que van, ¿verdad? De las que están libres o de las que están por techo o por pared. En este caso tenemos una canalización, trazo discontinuo, repito, que se diferencia del trazo discontinuo de las proyecciones de estructura, porque el grosor va a ser 4, y en este caso el grosor es 1. El grosor de trazo es 1, proporción 1, y el grosor de trazo en este caso es proporción 4. Bueno, las canalizaciones subterráneas tienen entonces vinculaciones con cámaras de inspección. Este símbolo corresponde, este cuadrado con otro cuadrado por dentro, que sería la tapa, corresponde a una cámara de inspección, como les muestro acá, y se representan estas cámaras de inspección, es necesario ubicarlas cada 15 metros a eje. Es necesario ubicarlos cuando la canalización cambia de dirección, como en este caso en altura, o cuando la canalización cambia de dirección, sin importar el ángulo, podría ser 90 grados, cuando cambia de dirección en el plano en el cual se está realizando. O sea, en este caso está todo en el mismo plano y cambia de dirección, y por lo tanto es necesario una cámara de inspección. Bien, seguimos avanzando entonces y vamos a ver, el último caso es cuando tenemos una canalización móvil. Las canalizaciones móviles, como dice acá arriba la norma, surgen, por ejemplo, en el caso, en una industria de puentes grúa. En vivienda es bastante difícil encontrar, en programas como de salud, como hospitales, ¿verdad? Sí, se pueden encontrar, sobre todo en los quirófanos. En casos de enseñanza podía encontrarse, ¿verdad?, para un cañón que se moviera, pero lo más común es en el caso de industrias, por ejemplo, para los equipos, como en este caso del puente grúa, en el cual, como les muestro en esta imagen, la canalización, ¿verdad?, necesita no ser rígida para poderse entonces trasladarse el motor del puente grúa de un extremo al otro. Y la canalización se representa con las mismas onditas, ¿verdad? Que estas onditas que ven ustedes acá, la representación estaría sobre el brazo del puente de grúa, las ondas entonces representadas acá, sobre el brazo del puente de grúa, representando entonces una posición del mismo y cómo sería esa canalización. Bueno, ahora vamos a ver las canalizaciones que van de un nivel a otro. Hasta ahora estuvimos hablando de canalizaciones dentro de un mismo espacio físico, o sea, piso y un cielo raso, o piso y un cielo raso de un entrepiso, porque puede ser parcial.
ese techo puede ser parcial, como sería una plataforma o un entrepiso. Bien, entonces acá tenemos que esas canalizaciones, como les dice acá, en general es necesario indicar el sentido sobre la línea, sean subterráneas, sean aparentes, sean embutidas, sean móviles, como vimos antes, o en este caso, bueno, se indica siempre y ahora que se cruza de un nivel a otro, se aplica este símbolo. Donde se va a ubicar el ducto de la canalización, como aquí, donde está el ducto de la canalización que va a cruzar de este nivel a este, de este nivel a este, de este nivel a este, en cada planta se dibuja un puntito que representa la canalización. Y se escribe, por supuesto, al lado el dato, ducto, canalización, y hacia dónde va esa instalación cuando del puntito hay una flecha que sale a 45 grados. Cuando la flecha se indica de esta forma, 45 grados en este sentido o en el otro, quiere decir que de este nivel alimenta el nivel que está inmediatamente superior, sea que este techo cubriera todo o sea que este techo cubriera parcial, porque yo debería ser la planta de este nivel y la planta del nivel siguiente. Cuando es lo opuesto a este nivel, viene una canalización del nivel que está superior, entonces se marca con un punto. Cuando la canalización va de este nivel a un nivel que está más abajo, la flecha sale hacia abajo. Cuando la canalización viene de un nivel que está más abajo a este nivel, la flecha indica a esta canalización, que es la planta que yo estoy representando. Ahora, si consideráramos este nivel, por ejemplo, ahí podríamos tener varias combinaciones. Podríamos tener una flecha sola o las dos, yo acá, ¿verdad? Porque ya se comprendió cómo era el concepto, sumo los dos casos. Yo podría tener que, si considero este nivel, viniera del nivel de abajo la alimentación y luego se distribuyera y luego continuara al nivel siguiente. Y entonces digo, viene de planta tal, de tablero tanto, va a sala de máquinas, tablero tanto, o luminarias o motores. O podríamos tener el caso opuesto, el caso de que viene del nivel tercero, baja al nivel este y entonces llega a este ducto y de este podría o no salir al piso inferior. Y por último, tendríamos todas las posibles combinaciones, ¿verdad? Que de este nivel, que es un nivel intermedio, se distribuye al de arriba y también la alimentación se distribuye al de abajo. Bien, ahora vamos a ver, y ya los estuvimos viendo, pero vamos a ver en particular cómo se representa, cuál es el símbolo del tomacorriente. Entonces, acá tenemos la simbología, estas tres son las que establece UNIT. Esto, como se acuerdan que era bastarda, no, UNIT no la considera UN, y es para casos especiales, y bueno, un caso especial son los tomacorrientes Yuco. Entonces, acá tenemos en este caso que en la misma plaqueta estamos teniendo dos tomacorrientes. Entonces, en este caso correspondería escribir al lado del símbolo 2TC, al símbolo que le corresponda, a cualquiera de estos símbolos que le corresponda, escribirle 2TC, 2 tomacorriente. Esto significa cuando en la misma plaqueta, ¿verdad?, hay la opción de conectar, de alimentar dos puestas. Podrían ser 3TC, como en este caso, entonces al símbolo que le correspondiera se le escribiría 3TC. Esto es cuando es en la misma plaqueta. Si tuviéramos solamente una plaqueta, ¿verdad? Con entonces una opción de una puesta de un tomacorriente, y tuviéramos dos plaquetas con una opción de un tomacorriente cada uno, se dibujaría entonces dos símbolos de este tipo y no 2TC. Recuerden que también es necesario indicar a eje o considerar cuál sería el eje de esta puesta a piso, su altura. Bien, pasamos ahora a otro caso de representación que puede ser particular, que son los interruptores. Entonces, en este caso, tenemos que los interruptores, ¿verdad?, pueden ser unipolares, bipolares. En este caso yo representé, eso cambia la cantidad de patitas que tendría. Yo acá representé unipolares, y
lo que les muestro es cuando se tiene una plaqueta con un interruptor, entonces el símbolo corresponde a él. Si tuviera dos plaquetas, se dibujarían dos símbolos, ¿verdad?, que correspondieran a interruptor. Ahora, similar a toma corriente, cuando en la misma plaqueta tengo dos interruptores, entonces se le escribe junto al interruptor 2S, dos secciones. Cuando el interruptor, como en este caso, tiene, de acuerdo al tipo que sea, unipolar, bipolar, ¿verdad?, tiene una B escrita adentro, eso significa que es un toma corriente de combinación. Y es este caso, ¿verdad? Quiere decir que esta luminaria, este centro 2, yo, ¿verdad?, tengo una conexión que puede, ¿verdad?, activarse o no desde este toma corriente, pero también puede realizarse desde este toma corriente. O sea que, ¿verdad?, la alimentación llega a un toma corriente, al centro, al otro toma corriente, porque desde ambos se estaría, en otras palabras, apagando o prendiendo este centro que a este símbolo en el tablero le correspondió la ubicación 2. Bien, pasamos a ver cómo se representan las luminarias y qué es una luminaria y algunos datos. En el caso anterior, ¿verdad? También les recuerdo que es necesario acotar junto al símbolo o en una nota aparte, como vimos, ¿verdad?, cuál es la altura a eje del medio de esta plaqueta a nivel de piso terminado que es necesario que el instalador lo ubique. Bien, en este caso entonces volvemos a luminarias y datos y se identifica como luminarias el artefacto. La luminaria es el artefacto, no es la lámpara. La luminaria es el artefacto que puede ser artefactos variados, ¿verdad? Puede ser un proyector, puede ser un foco, puede ser, como en este caso, un centro, ¿verdad? Que acá dice plafón protegido, es el tipo de luminaria, ¿verdad? Pero corresponde a un centro, como es este símbolo, y o corresponderse, por ejemplo, como en este caso, a un tubo luz, que es el símbolo, un rectángulo con una cruz dentro. Si yo tuviera dos tuboluces, o sea, dos luminarias, dos artefactos, debería dibujar dos rectángulos, cada uno con la X dentro. Pero si este tubo luz tuviera varias lámparas, entonces el símbolo sigue siendo uno solo, pero se escribe al lado ese dato, lo mismo que se escribe, que indica la norma, en este caso que les estoy mostrando acá, para un centro. Junto al símbolo se escribe, el primer dato es el número de portalámparas. En este caso, este centro admitiría hasta 3 portalámparas. Repito, si fueran varios tubos, entonces más de un tubo se indicaría entonces, igual que en este caso, 2, 3, ¿verdad? Que serían los portalámparas para los tubos que esta luminaria o este artefacto habilitaría. Luego la altura a techo del artefacto. 1,50 m en este caso es la altura a techo, y la altura a techo, en algunos casos, cuando los techos son curvos, o son inclinados, o son a dos aguas, como es en el caso de la industria, muchas veces es difícil poner la altura a techo, ya que todas las luminarias se instalan a la misma altura con respecto a piso, por lo general. Entonces habrían diferentes alturas a techo. O sea que en ese caso, que fuera una situación de ese tipo, puede indicarse mediante una nota que esta altura no es altura techo, cuando el techo, repito, es inclinado, sino que la altura que se está dando corresponde a altura piso. Y por último, el último dato que se da es la carga total, o sea, la potencia. Y la potencia es sumada de todos, lo que sumarían los 3 portalámparas. Bueno, acá les pido que observen que un centro, la cruz no llega a tocar el borde del círculo. Si tocara el borde del círculo, eso es un símbolo que identifica ventiladores. O sea que tengan cuidado con la simbología, de respetarla, porque la simbología de eléctrica es muy estricta, y si cambiamos el símbolo,
y un símbolo sobre todo conocido y muy usado, incluso pueden, aunque se indique en las referencias y en la simbología en las notas, podría llegar a confundir. Bien, en este caso tenemos cuando la luminaria o el artefacto no está en techo, sino que está, aunque fuera colgado de techo o, ¿verdad?, junto al techo, no está en techo, sino que está adosado a la pared, ¿verdad? Entonces, como este plafón, entonces se dibuja de este modo. Se dibuja con una línea, lo pueden encontrar con esas rayitas como era la norma vieja, o solo una línea, luego una línea horizontal del muro en el cual esté, y un círculo o media circunferencia con una cruz en el medio, y si fuera un artefacto eléctrico, perdón, si fuera un portatubos, como en este caso, un tubo luz, entonces se identificaría de esta forma. Sobre la pared de la planta horizontal, pero se identificaría cómo se vería. El tubo tal vez se podría ver en esta forma o en esta forma, y se dibuja entonces similar a cómo se dibuja en este caso, pero con el símbolo de tubo luz. Y se indican también los datos, el número de portalámparas, la altura piso y la potencia total. Acá voy a mostrarles ahora unas imágenes para que, los cuales le correspondería este símbolo. O sea, acá habría el muro, la doble línea del muro, y correspondería este símbolo, ¿verdad? El círculo, la línea, el círculo y los datos al costado del mismo. Acá tenemos un local deportivo, ¿verdad? Que tiene iluminación en el techo y tiene también iluminación lateral. En este caso tenemos un local industrial en el cual nuevamente tenemos iluminación de brazos, iluminación de centros, vieron que en este caso están nuevamente colgadas del techo, ¿verdad? El techo sería el cielo raso, este de chapa, están separados de techo, y acá tenemos otras a mayor altura, ¿verdad? No, perdón, estas son en pared, y mal. Estas son también en pared, sería nuevamente la doble línea del muro, ¿verdad? El pilar que sobresale, y entre medio de esos dos pilares habría una línea, el círculo y la cruz dentro, que identificaría esta luminaria. Y si hubiera un tomacorriente junto a la misma, se dibujaría el tomacorriente al lado del símbolo. En este caso también corresponde a un brazo, ¿verdad? Porque no hay un techo acá, por lo tanto, en este caso, aunque esté en la parte superior del techo, corresponde a un brazo. Se dibuja, este tipo de luminarias se usan, por ejemplo, para casos puntuales, en industria, ¿verdad? Como es, bueno, y en general, como es, por ejemplo, la iluminación de una puerta, de un acceso, un ingreso, una salida, en escaleras. Se usa, por ejemplo, cuando hay algún trabajo en particular de mucha precisión, y entonces se coloca, se ubica para poderse iluminar directamente esa circulación o ese trabajo en particular. Si no, se usa una iluminación general. Y ahora vamos a los soportes. Estos soportes son específicos para eléctrica. O sea, en el caso anterior, si yo tengo soportes que son las cerchas, la estructura de techo o algo construido, no se representa porque ya está representado, ya está en el plano de albañilería, y van a ver detalles de civil donde esto se va a construir para después venir con la eléctrica y adosarse, o en paralelo si fuera embutida. Estos casos que les voy a mostrar de soportes son soportes que se dibujan y se planifican específicos, porque, por ejemplo, en este caso yo necesitaría, acá en el medio de esta planta, que no hay ninguna base ni ningún pilar de ningún material construido para soportar la estructura del local, necesitaría, por ejemplo, tener una luminaria, o necesitaría tener una alarma, o necesitaría tener, por ejemplo, un motor que no está en la estructura del equipo. Entonces, en ese caso, si no está incluido en el equipamiento, en la maquinaria, no está incluido no podemos, no tenemos soporte físico de estructura, en este caso entonces existe esta representación, que esta simbología que permite madera, hierro, vieron que columna de madera
el soporte de columna de madera, ¿verdad?, es también, llegando a los bordes, columna de hierro, columna con celosía y de hormigón armado. En este caso, este es un exterior, estos son árboles, es una simbología para árbol, ¿verdad?, que se tuvo en cuenta para no interferir en esta planificación de vegetación con las columnas de hormigón, y se acotan donde estarían las columnas de hormigón, se marca la canalización subterránea, en este caso, está, o sea que va por debajo de piso, y acá cuando se llega, recuerdan que se cambiaba en altura la dirección, por lo tanto, además que hay tres, llegan tres, o alguna llega y sale, canalizaciones, por lo tanto también es un punto de inspección, pero aunque no lo fuera así, aunque continuara, al cambiar la dirección en altura está la cámara, tenemos la columna y luego tenemos, ¿verdad?, los brazos, que se dan datos sobre los brazos, sus alturas y demás. Bien, ahora pasamos a ver motores. En este caso, en el caso de los motores, hay varios símbolos para diferentes tipos de motor, si son trifásicos, monofásicos, ¿verdad?, de arranque y demás, pero lo importante como nociones generales es, en el plano de albañilería tenemos entonces los equipos representados con su figura geométrica simplificada, su geometría simplificada, se indica cuál es ese equipo con una referencia, y se indica la alimentación a ese motor, ¿verdad?, con el símbolo de motor donde estaría ubicado. O sea, nuevamente, no se indica la bandeja vertical o el ducto vertical, sino que se viene con una línea siguiendo la dirección en industria, vuelvo a repetir, o en depósitos industriales o en depósitos, siempre es exterior, y por lo tanto entonces tendríamos en este caso, por ejemplo, en este caso que les estoy marcando acá, que es un frigorífico, la bandeja llegaría a ese punto y de la bandeja se dibujaría el símbolo de motor. Bueno, ahora pasamos a tableros. El símbolo de tablero, como ustedes ven, es el rectángulo, el símbolo general de tablero es el rectángulo uniendo los dos vértices y pintando dos lados opuestos, que son los lados opuestos en el sentido longitudinal, y se ubica el tablero, ¿verdad? El símbolo tablero por lo general no cambia sus dimensiones, salvo que fuera un tablero de dimensiones importantes, ¿verdad? Entonces, al ocupar un sector importante, en ese caso, cambiaría su dimensión, si no, lo único que puede cambiar su dimensión es porque el número de líneas que se tengan simbólicas que dibujar no fuera suficiente su dimensión para dibujarlos, pero ven que llegan por cualquier lado, llegan laterales, llegan de frente, de fondo, no es la conexión en el símbolo real, si va a salir por el frente, por el costado, o por arriba, sino que se sacan todo alrededor del tablero, ¿verdad? El tablero va a tener una conexión por acá abajo, y luego una conexión de arriba, ¿verdad? Pero en este caso, vieron que se conecta hasta del frente, como si saliera de la tapa, ¿verdad?, que de la tapa del tablero. Bueno, se identifican con letras, y si fuera un tablero general, que es el tablero general es el tablero de la cometida de UTE, es donde llega la canalización de UTE, subterránea o aérea, en ese caso se le asigna TG o table, TABL general, o repito, o algo que permita identificar que corresponde al tablero general. Estos tableros son tableros que están alimentados por líneas independientes del tablero general, y estos tableros se usan, ¿verdad?, para control, para distribución, como ven acá también, ¿verdad? Se distribuye la alimentación que vino de la cometida de UTE, del tablero general, para maniobra, pueden ser, para protección, porque tienen, recuerdan, llaves termomagnéticas, que se mostramos en el diagrama unifilar, para señalización también, y acá, si bien estos datos, ¿verdad?, son más específicos para tablero general, creo que es bueno tenerlos en cuenta como datos para la ubicación de los tableros, porque como vimos, la función de los tableros es prioritaria, y entonces, conociendo un poco, empezando a meterse en esta parte del diseño, creo que se entiende entonces, cuando miren una planta de eléctrica, esto por supuesto que aquellos que sigan Potencia lo van a ver en profundidad cuando tengan los cursos superiores,
no es el objetivo de este teórico, de este complemento del teórico. Esto es un paneo de los códigos introductorio para conocerlos, pero creo que es bueno sí mencionar algunas características para que cuando ustedes vean en las plantas puedan entender entonces, no les parezca arbitraria esa ubicación. El tablero, ¿verdad?, debe permitir iluminarse y ventilarse correctamente, y el local en el cual está también, iluminarse y ventilarse correctamente. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente es un punto de control y de maniobra y de protección. Yo voy a recurrir al tablero, ¿verdad? Tal vez cuando tenga que activar algunos equipos, la iluminación, o cuando tenga que de pronto cortar esa alimentación porque hay un cortocircuito, o cuando hubo un cortocircuito y yo tengo que ir al tablero a realizar alguna reparación. Y entonces es correcto que el ambiente en el cual se ubiquen esté iluminado, sea ventilado, tenga las dimensiones correctas, que no haya nunca posibilidad de que un depósito o una maniobra de un carrito autoelevador o de una persona, ¿verdad? O en el caso que fuera un local deportivo, ¿verdad?, se pudiera dañar el tablero. Y también no se pueden colocar en lugares, bueno, acá nombra algunos, pero yo les digo que no se pueden ubicar en lugares donde haya como baños, ¿verdad? Donde haya humedad, como baños en el local, en la parte interior. Se puede ubicar en la cara exterior, sí, pero no dentro de un baño, por supuesto, de un sauna, de una piscina, de una cocina. Lugares donde haya condensación o humedad no se pueden ubicar. Lo otro es que se tratan de ubicar, como ven ustedes en estos casos, que sean de fácil accesible, o sea, que estén cercanos a una puerta o a una escalera, ¿verdad? Porque eso les da accesibilidad por los mismos pasos que dijimos antes, ¿verdad? Para el control, para la maniobra, para la precisión, para la señalización, que son objetivos de ese tablero. O sea que no en lugares donde haya humedad, en lugar iluminado, ventilado, en lugares de fácil acceso, que no haya una circulación que pueda golpearlos o que pueda dañarlos, o él, por supuesto, obstruir que no haya nada que lo pueda obstruir, como un depósito, un estacionamiento de un carrito autoelevador, que estén cercanos a una puerta. Y otra condición es que estuvieran centrados con respecto al sector que están alimentando o distribuyendo, porque eso permite entonces que no haya ninguna línea que tenga una intensidad mayor que la otra. En este caso vieron que acá dice TG, que es el tablero general, al cual debajo del mismo se dibujó una cámara de inspección para ubicarla, y de ese tablero general, que se da la cometida de UTE, ¿verdad? Con estas otras cámaras se va dando desde el exterior la cometida de UTE, se hace la distribución a los tableros, a los demás tableros, que se empezaron a identificar como tablero exterior, tablero de 1, tablero de 2, ¿verdad? Que son tableros derivados, la D significa derivados, tableros derivados, pero de allí, entonces, de este tablero general, se hace una distribución a los restantes tableros. Bien, la otra situación la ubicamos en planta y tuvimos algunas características en planta para poder un poco entender cuál es la lógica de esa simbología que aparece en la planta. Lo que nos queda ver es la altura. Bueno, la altura, como les dice acá, ¿verdad?, es no mayor a 2 metros, porque no podría alcanzarse, no menor a 0,25 centímetros, porque podría golpearse, y el registro, o sea, el registro es, así tengo una mirilla, o la tapa, digamos, que permite realizar el registro, que esté entre los 70 centímetros y el 1,80 m. ¿Verdad? Entre 70 centímetros y 1,80 m es lo que se sugiere para tableros generales, y es una buena consideración para tener en cuenta también como altura para tableros, los tableros a los cuales se deriva del tablero general. Bien, esperamos que este material les haya resultado complementario, les haya resultado útil, y les agradecemos.